Entonces, me estás diciendo que en este momento el infierno está preparado en algún lugar y que van a castigar, pero ¿qué van a castigar de mí? ¿Mi carne o mi espíritu? Y tú dirías, bueno, se supone que tiene que ser el espíritu, porque, pero ¿qué es lo que siente de la gente? Que el infierno no fue lo que le dijeron, se acabó el servirle a Dios. Porque como su fe obedecía al miedo que le tenían al infierno, desde que le perdieron el miedo al infierno, su fe también se fue, voló. Entonces eso es algo, eso para mí es marketing de predicación. Me agrada el término marketing de predicación. El hombre en algún lugar del Edén, estás poniendo literalmente lo que la Biblia te está mostrando. Sin embargo, y si eso fue la manera que Dios utilizó para que el ser humano entendiera o tuviera una idea de cómo fueron creados, ¿por qué creer solamente que el Edén es un lugar físico o que Adán y Eva estuvieron en un lugar físico aquí en la tierra? Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. En el día de hoy tenemos un amigo de la casa, una persona que ustedes la han visto ya en el otro espacio que tiene esta plataforma, y es el pastor Elvin Reynoso. ¿Cómo está usted, pastor? Gracias por estar ahora en un espacio diferente. Amén, amén. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este conversatorio. Para mí es un honor estar contigo aquí. Recuerden que el pastor está en la iglesia, Dios está obrando, es pastor de educación. Pastor, en la otra plataforma, usted se caracterizó por ser un pastor no tan ordinario, donde cuando conversábamos con usted de una manera muy clara y muy precisa, arrojaba un poquito de luz referente a temas que siempre han sido tabús, que generalmente quienes se congregan y también quienes no, ¿por qué no? Le daba miedo preguntar, y el día de hoy no va a ser la excepción. Yo quiero saber, ¿cuál es su concepto sobre el infierno? ¿Es el infierno como muchas veces nos predican, que es un lago de fuego donde vamos a arder por la eternidad, donde tendremos un demonio con un tridente clavándonos, o hay una mala interpretación en la Biblia? Bueno, fíjate, tocar el tema acerca del infierno es un tanto espinoso. Y no quiero irme a la teoría que utilizamos todo en en la teología, porque sería como reabundar o redundar en toda la información que han dado los teólogos. Sabemos que la palabra infierno proviene de infernati, sabemos que eh, significaba para una rama de la teología, significaba eh, la tumba, el sepulcro, pero cuando nosotros analizamos de qué manera se predica acerca del infierno, es como que te están contando una película de terror. Y precisamente esa película de terror es la que se utiliza hoy en día para, como dicen en buen dominicano, meterle cuco a la gente, para que la gente venga a Cristo a causa de correrle al infierno. Más, yo hago un pequeño ejercicio. Se supone que si nosotros creemos que el infierno fue creado para castigar a Satanás, para castigar a los que se porten mal, supuestamente. ¿Cómo es posible que tú me predicas diciéndome que vas a caer en el infierno y que en el infierno hay un demonio que te va a apoyar y que te va a hacer la vida imposible cuando el infierno está creado para hacerle la vida imposible a ese mismo demonio? Entonces, ¿dónde está la coherencia del supuesto infierno que nos están vendiendo como que alguien nos va a atormentar allá abajo si a quienes se lo crearon van a ser atormentados? Entonces, yo tengo particularmente mi creencia acerca del infierno y creo que me gustaría expresarla. Eh, el infierno se ha vendido como un arma o una táctica para que la gente venga a Dios a través del miedo que le tenga al infierno. Más,
hay algunas teorías que tienen algunas religiones que hablan acerca de que el infierno no existe, de que el infierno es un lugar de tormento. Algunos, la Iglesia Católica vendió el purgatorio, la antesala del infierno, y nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos como creencia que existe el Hades, que es una antesala del infierno, y que existe el infierno, que es a donde tú vas a llegar. Sin embargo, cuando tú comienzas a analizar cada punto de esto, te das cuenta que van a tener choques. Porque si tú me hablas a mí que yo voy a ir al infierno, que me voy a quemar y que allá abajo me van a torturar, los que van a ser torturados me van a torturar a mí, entonces me estás diciendo que en este momento el infierno está preparado en algún lugar y que van a castigar, pero ¿qué van a castigar de mí? ¿Mi carne o mi espíritu? Y tú dirías, bueno, se supone que tiene que ser el espíritu, porque, pero ¿qué es lo que siente de la gente? ¿Qué es cuando tú le sacas el espíritu al cuerpo? Tú puedes hacer lo que tú quieras con la carne. Cuando tú le sacas el espíritu al cuerpo, la carne es tierra. Y la Biblia dice que cuando Dios sopló sobre el hombre, el ruá, sopló el espíritu dentro de la carne o dentro del barro fue un ser viviente. Entonces, ¿qué yo creo de esto? Que cuando tú unes el espíritu con la carne, tú eres un ser viviente, pero cuando sacas el espíritu de la carne, te desactiva totalmente. Entonces yo creo que el infierno, como lo predican mucha gente, para mí no es ese tal lugar de que nos vamos a quemar eternamente. Estaríamos hablando de un Dios que va a ver a su creación quemarse por los siglos de los siglos. Simple y llanamente porque quizá en algún momento no entendió el mensaje o porque quiso, decidió, tomó la decisión de irse y se va a quemar eternamente. Yo más bien creo que tú desaparecerás de la tierra por completo. Pero el infierno como tal ha sido una buena herramienta para que la gente busque a Dios, porque hay mucha gente que no está buscando a Dios porque eh, aman a Dios o porque quieren ser buenas personas. Tú le preguntas, ¿y por qué tú estás en la iglesia? Porque no me quiero quemar en el infierno. El día que ellos descubran que el infierno no fue lo que le dijeron, se acabó el servirle a Dios. Porque como su fe obedecía al miedo que le tenían al infierno, desde que le perdieron el miedo al infierno, su fe también se fue, voló. Entonces eso es algo, eso para mí es marketing de predicación. Me agrada el término marketing de predicación. Hablemos del Edén. ¿Existió el Edén? ¿Es una parábola? ¿Es una historia para que entendamos el inicio del pecado y de la creación? ¿O ciertamente, como han predicado muchos evangelistas en la actualidad, espiritualmente han viajado a un paraíso llamado Edén? ¿Podría hablarnos un poquito de eso? Sí, claro, fíjate. eh, Lamentablemente, muchos de nosotros hemos sido eh, enseñados en esta doctrina sobre el mundo espiritual y sobre el Edén y este tipo de cosas. Cuando tú comienzas a estudiar la Biblia, te vas dando cuenta que es un libro de historia, que es un libro rico en figuras literarias. Es un libro que te habla de la parábola, te hace símil, comparación, tiene demasiada, pero demasiadas figuras literarias. Entonces, cuando tú agarras el Edén y lo interpretas literalmente, como la Biblia lo menciona, de que la serpiente habló, de que construyeron el hombre en algún lugar del Edén, estás poniendo literalmente lo que la Biblia te está mostrando. Sin embargo, y si eso fue la manera que Dios utilizó para que el ser humano entendiera o tuviera una idea de cómo fueron creados, ¿por qué creer solamente que el Edén es un lugar físico o que Adán y Eva estuvieron en un lugar físico aquí en la tierra? ¿Por qué no creer que fue una figura literaria? Y yo creo, algunos me llamarán hereje, pero yo creo que cuando tú tienes la capacidad de investigar y de poner el razonamiento a funcionar y poner tu propia opinión, tú puedes llegar a cuestionar una historia como la Torre de Babel, una historia como el Huerto del Edén. Y eso no significa que tú estés blasfemando contra Dios, porque yo pienso que la conexión que tú tengas con Dios no depende de lo que alguien escribió en algún tiempo. Y si el que escribió el libro de Génesis, que se le atribuye que fue a Moisés,
cosa que ya está evidenciado y demostrado que hubieron más personas que escribieron de ese libro. Y imagínate que él quisiera, como cuando tú estás enseñando en kinder a algún niño, decirle, enseñarle matemáticas y decirle 2 más 2 son 4. Y agarran 2 lápiz y agarran 2 lapiceros y lo ponen enfrente y le dicen, mira, estos 2 y estos 2 te suman 4. Imagínate que le estuviera explicando así el Edén. Imagínate que estuviera haciendo eso. Es una figura literaria que habla acerca de la creación del mundo y que, claro está, se cree por fe. Todo lo que hay en la Biblia, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia, si tú no tienes un rango de fe, lamentablemente no vas a poder entender lo que dice. Hay que creerlo por fe. Cuando alguien me dice, ¿cómo tú me demuestras eso? No tengo cómo demostrártelo. Simplemente lo creo. Y el que no lo cree, bueno, gloria a Dios por él. En esa misma línea, me gustaría que ampliáramos un poquito. Mencionó figuras literarias, podríamos llamar también fábulas, enseñanzas. ¿Cuáles historias de la Biblia usted entiende fueron utilizadas como símil para poder explicarle al lector algo sobre Dios, sobre la creación, sobre el destino de la humanidad, sobre cómo comportarse a través del tiempo? ¿Me podría quizás mencionar unas cuantas? Fíjate, Jesús utilizó mucho la figura literaria al predicar. Una de ellas está la parábola y él mismo lo hacía. Pero hay una historia que habla sobre Lázaro y el hombre rico, que cuando tú lo lees, hay personas que literalmente piensan, y de hecho de ahí cogen la teoría de que el infierno, de que desde el infierno este señor estaba pidiendo misericordia para otros y que el seno de Abraham. Lo primero es que yo no creo, y con esto sí me voy a meter en problemas, pero yo no creo en un paraíso. No creo en un seno de Abraham, no creo en un Hades, no creo en una antesala del infierno, porque se supone que esto no se trata de que Dios te pone medidas de coerción para enviarte a un lugar u otro. Entonces, esa historia narra que este hombre descendió al infierno y que Lázaro fue un hombre que se portó bien y fue al seno de Abraham. La gente no entendió lo que él quería explicarle a través de esta parábola y lo hicieron literalmente, lo creyeron literalmente. Nosotros encontramos otra historia en el libro en el Nuevo Testamento que habla acerca de que, y de hecho hay una interpolación ahí, porque habla de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el estanque. Si usted investiga escritos más antiguos, se va a dar cuenta que la Biblia o los escritos antiguos no habla de que un ángel movía las aguas. Dice que el agua se movía de tiempo en tiempo. Pero para hacerle una explicación de eso, dijeron que era un ángel, pero pudo haber sido el viento. Lo que pasa es que si nosotros queremos darle un carácter espiritual a eso, tenemos que hacerlo con cosas que se nos han vendido espirituales. Tenemos que hacerlo con asuntos que nosotros no tenemos cómo palparlo y que lo creemos por fe. Y sí, hay muchas historias que, solamente fueron símil o comparación o una forma de explicar lo que quería. Y Apocalipsis está llena de ellas. Apocalipsis, cuando usted se mete al Apocalipsis, que era un libro que el evangélico le decía en su casa, tú no estás preparado para leer ese libro. La gente le tenía miedo porque hablaba de un dragón, porque habla de la bestia, porque Una habla película de terror. de terror. Y cuando tú lo interpretas literalmente, eso es Freddy Krueger. Entonces, para eso hay que tener un conocimiento un poquito más allá de lo simplemente espiritual. Tú sabes que cuando nosotros no entendemos algo, entonces nos mandamos para el mundo espiritual. Cuando no entendemos algo que la Biblia narra, o lo leemos literalmente, o nos vamos para el mundo espiritual. Y obviamos que Apocalipsis es un libro escrito lleno también de figuras literarias, profecías que se cumplieron, profecías que están por cumplirse y también comparaciones. Entonces sí, la Biblia tiene muchísimo, a pesar de que tenemos una traducción bastante mala, que aunque duela, a través de ella fue que conocimos de Dios, pero eso no quita de que tú te des cuenta en medio de tu investigación que está mal traducida, que ha sido una de las Biblias, esa Reina Valera ha sido una de las Biblias más cuestionadas, que, que tiene cosas o tiene historias que cuando tú investigas te das cuenta que
no es así. Entonces, no le quito el mérito a la palabra de Dios, pero al libro sí. Lo voy a meter un poquito más en problemas antes de ahondar en las interpretaciones de la Biblia. Torre de Babel. La Torre de Babel. La famosa historia de Nimrod y ese tipo Para de cosas. explicar por qué hablamos diferentes lenguas, etcétera, que venimos de una misma rama y que por culpa de el mal comportamiento de los hombres sucedió lo que todos sabemos que dice en ese libro. Bueno, la Biblia habla acerca de la Torre de Babel y dice que los hombres todos se pusieron a una. Yo más bien creo que el escritor está tratando de explicar que cuando un grupo de personas deciden hacer algo, aún el mismo Dios no se lo impide de que lo hagan. ¿Qué pasa con la Torre de Babel? Que literalmente nosotros leemos que dice que ese grupo trató de hacer una torre que llegara al cielo, que subiera al cielo para alcanzar a Dios y que Dios tuvo que confundir las lenguas de ellos. Pero mi pregunta es, ¿será esto literalmente una historia real o será simplemente una historia para entender un punto de la Biblia? Eso es lo que quiero saber. Si tú te vas a la tecnología para fabricar esa torre de Babel y te vas a investigar un poquito sobre la civilización que estaba viviendo en ese tiempo, los que decían que estaban construyendo la Torre de Babel para alcanzar a Dios. Te vas a dar cuenta que no había forma que ellos tuvieran ni la tecnología ni la preparación, a menos que vinieran extraterrestres y le ayudaran, a construir una torre de tal magnitud como para alcanzar a Dios. Mas yo creo que en el momento en el que el escritor hace referencia a esta torre, simplemente está haciendo una historia para canalizar un movimiento de ese tiempo, un cambio de lenguas, un cambio de idioma, un aprendizaje nuevo, pero no tiene que ver nada con una torre literal que están subiendo para el cielo.